Buen día, maestro. Nosotros somos el equipo 5. Estamos conformados por Bolaño Flores Marco Fabio, Carrera López Víctor Manuel, Méndez Serena Juan Manuel, Mendoza López Nefi Juan, San Pedro Hernández Adamari, Sánchez Colorado Seo Rogelio, y hoy le hablaremos acerca de autómatas programables. Autómatas programables. Dentro de las fases de proyecto se consideran aspectos como conocimientos exhaustivos de la planta, incluyendo las partes eléctrica, mecánica, hidráulica o neumática, prestaciones deseadas y capacidad de distintos sistemas de control, sobre todo de velocidad de adquisición de ciertos datos y velocidad de respuesta en procesos de situación críticas, previsiones de ampliación, condiciones ambientales previstas como polvo, temperatura, humedad, atmósferas corrosivas o explosivas, distintas entre controladores y procesos de red de alimentación. Elección de las sesiones de alimentación de las interfaces de entrada y salida. Análisis de las funciones que deben ser encomendadas al autómata y de aquellas que deben realizarse con dispositivos de maniobra. Así, por ejemplo, no es prudente que el paro de ciertas condiciones de emergencia dependa totalmente del autómata. Es mejor disponer de un sistema convencional, si es preciso reanudante, como seguridad última. Para satisfacer su necesidad se van a elegir el CPU. Que un CPU tenga una alta velocidad de respuesta cuando se quiere ejecutar algo. Este valor está medido en instrucciones sobre segundo. Dependiendo de la aplicación que se vaya a realizar, dependerá del CPU a usar, ya que se podría usar uno en específico, pero este dependerá de la tarea a realizar. El software. El software es igual de importante como el hardware, debido a que se debe diseñar para cada aplicación, en algunos casos siendo más caro que la propia automatización, debido a que es algo que no podemos manipular físicamente, buscando que tenga un buen soporte de programación que permita la elaboración de estos programas a un bajo coste y esfuerzo. Cuando se requiere el uso de una aplicación secuencial, es necesario disponer de herramientas que permitan la programación directa con diagramas GraphSet. Cuando sea necesario el uso de cálculos con cierta complejidad, es necesario el uso de herramientas que eviten el programar las instrucciones básicas que nos proporciona el PLC, interfaces y sistemas de alimentación. La selección del número y tipo de entradas y salidas que tendrá el autómata, ya que dependiendo de la aplicación, se optará por entradas o salidas distribuidas, multiplexoras, entre otros, como también cómo irá alimentado, la protección que vaya a tener, etcétera. Puestos de operación. Es importante pensar en el operador final, el no especialista, siendo lo más recomendable que el operador no actúe en una consola programable. La protección. Es necesario proteger a los dispositivos que se manipulan y más cuando son de elevado coste, por lo que es necesario protegerlos con protecciones redundantes, siempre teniendo la eventualidad del fallo o lentitud de respuesta del autómata. Soporte de mantenimiento. Es necesario que cuenten con una alta fiabilidad, además de contar con facilidad de diagnosticar, minimizando los posibles problemas en la fase de explotación. Una documentación clara. Es necesario contar con alta fiabilidad sobre lo que se va a usar, desde el tipo y número de entradas y salidas, el tipo de CPU, el voltaje, medidas de seguridad y otros datos técnicos que se encuentran en las hojas de datos de los autómatas. Fases: instalación, especificaciones de fabricante, condiciones mecánicas. La instalación del autómata deberá cumplir las siguientes condiciones: no estar sometido a choques o vibraciones intensas, no soportar cargas estáticas o pesos sobre su estructura, no deberá estar sometido a esfuerzos por efecto del cableado, los conductos o rejillas de ventilación no deben estar tapados por nada. Así, el autómata estará de forma firme y alejado de grandes contactores. En el contrario, deberá montarse soportes que amortigüen dichas vibraciones. Espacios de ventilación. Se debe guardar distancia entre el autómata y otros elementos de maniobra, alejándolo de focos de calor y permitir una buena ventilación. Se deberá colocar en una parte media-baja del armario de control, nunca encima de otros equipos de potencia que desprendan gran cantidad de calor. Distancias de seguridad eléctrica. Debe representarse la distancia entre partes activas para garantizar un perfecto nivel de aislamiento entre circuitos separados. Los estándares de distancia de seguridad deberían estar dentro de los márgenes de las normas BDE, que sería la Federación Alemana de la
Industria Electrotécnicas, y CSAUL, la Asociación Canadiense de Normalización. Condiciones ambientales. La instalación del autómata se deberá tomar en cuenta las condiciones ambientales que deberá soportar sin riesgo de deterioro. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son condiciones climáticas. Los límites de utilización de la mayoría de equipos electrónicos industriales son los siguientes. Temperatura ambiental entre 0 y 40 grados Celsius. Algunos llegan a soportar entre menos 10 y 55 grados Celsius. Humedad relativa inferior al 85% o 95%. Evitar exposición directa del sol al equipo. Cuando el equipo se instale, se deberá hacer un cálculo de potencia disipadas por la totalidad de los dispositivos y se deberá prevenir la ventilación necesaria para disipar el calor generado. El caudal de ventilación necesario puede tomarse de 6 metros cúbicos sobre minutos por cada kilovatio de potencia disipada. Población ambiental. Debe evitarse la instalación de autómata en los siguientes ambientes: ambiente polvorientos y que contengan partículas metálicas en suspensión, atmósfera de gases corrosivos o inflamables, ambiente donde exista vapor de agua u otras sustancias químicas en base de vapor, ambientes salinos o ácidos que produzcan corrosión, y ambientes donde existan electricidad estática y campos eléctricos o magnéticos fuertes. El ruido electromagnético es cualquier tipo de perturbación eléctrica que puede alterar el funcionamiento correcto del autómata, introduciendo señales extrañas en sus circuitos internos. Compatibilidad electromagnética. El buen funcionamiento de un sistema de control eléctrico donde se ubican... Pero otra vez. Compatibilidad electromagnética. El buen funcionamiento de un sistema de control eléctrico donde se combinan dispositivos de potencia que producen perturbaciones y elementos o circuitos de pequeña señal sensibles a dichas perturbaciones y elementos o circuitos de pequeña señal sensibles a dichas perturbaciones. Está basado en el cumplimiento de ciertas reglas de diseño e instalación que permiten hacer compatibles los niveles de señal de unos con los de perturbación de otros, el origen y propagación. Normalmente las interferencias se dan por cierto tipo de receptores eléctricos, por ejemplo, relés o contactores. Estos dispositivos producen perturbaciones, campos eléctricos y magnéticos que se ajustan a los sistemas electrónicos. Normalmente hay 4 formas de propagación. La conducción, que es la propagación a través de conductores, ya sean de alimentación de entradas y salidas. El acoplamiento capacitivo o inductivo. En el medio por el que se propagan son los campos eléctricos y magnéticos. El de radiación. Aquí el medio de propagación son los campos electromagnéticos provocados por conductores más alejados o por transmisores de radiofrecuencia. Espectro de frecuencias, donde una perturbación puede emplear 2 tipos de métodos: el análisis en el dominio temporal y el análisis en el dominio frecuencial. Este primer método de análisis en el dominio temporal habla sobre la perturbación de amplitud de función del tiempo, y el segundo método hace uso a la descomposición en serie de Fourier. Este indica la amplitud en función de la frecuencia. La forma temporal de estas perturbaciones no se mantienen a lo largo de su camino. Entonces se puede decir que cuanto más rápidas las variaciones de tensión o corriente en el tiempo, la perturbación contiene componentes de más alta frecuencia. En un ambiente industrial, estas perturbaciones suelen ser impulsos con una cierta duración y tiempo de su vida. Tenemos los comportamientos de los cables de alta frecuencia. El comportamiento de los conductores a altas frecuencias es muy distinto del que conocemos para las frecuencias habituales de red. Los conductores presentan una elevada impedancia para las altas frecuencias y harán fracasar la efectividad de los condensadores de filtro previstos, precisamente para la eliminación de dichas componentes de alta frecuencia. Como norma, tiene que cada cable activo deberá ir trenzado con su correspondiente retorno en todo el recorrido. Estas reglas no se deben de romper, mucho menos si se trata de cables de señal de nueva tensión. El acoplamiento entre cables. El mecanismo de acoplamiento capacitivo o inductivo entre conductores suele ser la principal vía de captación de interferencias en la mayor parte de equipos industriales. Podemos obtener ya sea un orden en la magnitud de las perturbaciones generadas, considerando un convertidor para la regulación de un motor que con tensión. Los datos de relación de las
producidas por acoplamiento capacitivo entre cables paralelos pueden utilizarse para obtener la señal acoplada. Para ello, mientras la longitud dividida por pi no sea inferior a la dimensión del circuito que se tiene, el nivel de perturbación transmitido por acoplamiento capacitivo es directamente proporcional a la longitud del conductor y a su diámetro inversamente proporcional a la separación entre conductores, y el nivel de perturbación transmitido por acoplamiento inductivo es directamente proporcional a la sección de la espira formada por los conductores fuente e inversamente proporcional a la separación entre espiras. La radiación. La radiación tiene un origen en los campos lejanos. Lo que puede ser un ejemplo es un campo electromagnético, el cual es creado por este tipo de señales, la cual depende de la potencia que radica en el emisor y de la distancia entre un emisor y la víctima, y este constantemente con una fórmula que es E igual a raíz cuadrada de 30 por P sobre D, donde la E es el campo de la velocidad sobre la masa y la P es la potencia radiada, y la D es la distancia que hay entre M. Descargas electrostáticas. Este fenómeno se debe a que algunos cuerpos se cargan de electricidad estática, y esto sucede cuando estos son sometidos a algún frotamiento, calentamiento o influencia eléctrica de algún otro cuerpo que esté cargado. Para que se genere una descarga, tiene que existir un cuerpo cargado eléctricamente y este debe de entrar en contacto con un conductor o con algún otro cuerpo. Si bien sabemos que las descargas electrostáticas pueden provocar dos tipos de efectos sobre los dispositivos y equipos eléctricos, como lo son las descargas directas o indirectas sobre componentes y las descargas sobre las envolturas de un equipo, donde la descarga directa o indirecta sobre los componentes, ocurre durante su fase de fabricación de los componentes, y esta es donde dicha descarga puede provocar daños por avalancha y la destrucción del óxido aislante. En el caso del aislante de autómatas, puede producirse sobre la envoltura o sobre algún cable externo mal aislado. La clasificación y separación de ambientes. Establecen según algunas normas una clasificación de señales según su susceptibilidad en interferencias, las cuales son agrupadas en diversas categorías, donde dichas clasificaciones se utilizan para aclarar partes de un motor y deben mantenerse separadas entre sí. Parte de las clasificaciones son 5, donde la primera clase nos habla acerca de las características de señales de tipo TTL o similares a las de baja tensión, las cuales tienen una frecuencia de 1 a 50 Hz. La segunda clasificación tiene como características señales analógicas con niveles de orden de 10 MHz y frecuencia hasta de 1 kHz, y señales digitales de frecuencia de 100 kHz. La tercera clase nos da las características de señales analógicas de instrumentos y regularizaciones con valores de 1 a 10 volts o de 4 a 20 MHz, con frecuencia menores de 1 kHz, y señales digitales con tensiones mayores de 10 volts de corriente, de entre 5 y 10 MHz. Y la clase 4 son las señales analógicas de baja frecuencia con niveles de 10 volts y 100 MHz, tales como procedentes de los transformadores. Por último, tenemos la clase 5, donde se caracterizan por señales asociadas a equipos de comunicación a larga distancia, con niveles de potencia en torno a 1 Hz y con frecuencia de 20 a 500 kHz. También tenemos la red de alimentación. Esta red merece una alimentación especial, ya que es uno de los principales caminos de propagación de perturbaciones, las cuales son generadas por conexiones y desconexiones con falta de armonía, generadas por cargas no lineales, por picos de tensión, los cuales son originados por la conmutación de las cargas inductivas. También dicha red es el punto de conexión de los equipos y dispositivos, desde equipos de potencia hasta los equipos de baja señal. La última de las fases sería la fase de explotación. Empezaremos hablando acerca de la alimentación y protecciones. Es frecuente que en una instalación con autómatas se manejen varias tensiones de mando, de modo que hay que evitar mezclar en la misma fuente elementos de señal y accionamientos de potencia. Se considera que el autómata debería alimentarse siempre de un transformador separador con primario conectado entre fases, porque evita que las salidas y entradas compartan la misma alimentación del autómata. La distribución y el cableado interno del armario de control
No hace falta mencionar que se debe escoger la ubicación más conveniente del armario de control y en función a ella su tipo y grado de protección. Es recomendable aislarlos en el interior de un canalizador metálico blindado para evitar que se perturben las señales del autómata. El cableado externo, este suele tener las longitudes mucho más grandes y por lo tanto su capacidad de acoplamiento y captación de radiaciones es muchísimo mayor. Los criterios que se deben seguir son agrupar por clases, separar por las canalizaciones, la conexión de pantallas a tierra en un solo punto, área mínima entre conductores de ida y retorno y en modo común, y la integridad de las pantallas. El diseño e instalación de un software es el que requiere el aspecto fundamental en el autómata, ya que el autómata no es nada sin el programa del usuario, por lo que para tener un mejor resultado se deben seguir las siguientes reglas: considerar el tiempo de respuesta, planificar las tareas del autómata, utilizar los métodos sistemáticos, emplear los útiles de simulación y prueba para garantizar la seguridad en su instalación, utilizar las variables internas, documentar el proyecto y guardar copias de seguridad del programa. La fiabilidad de las instalaciones autómatas es una magnitud estadística que indica la probabilidad de que dicho equipo falle a largo tiempo y solo puede obtenerse mediante ensayos y se define matemáticamente como tasa o frecuencia. No obstante, se conoce que la disponibilidad se define como la probabilidad que un sistema funcione correctamente. Un automatismo se considera totalmente seguro cuando impide totalmente la aparición de averías peligrosas o activas. El mantenimiento de instalaciones con autómatas puede ser de gran ayuda para evitar errores no deseados. Es nuestro autómata y con todo lo anterior mencionado se puede prever. En resumen, el éxito de un proyecto de automatización se medirá por su adecuación a las necesidades y por su seguridad y fiabilidad de funcionamiento. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.